Muy bien, nuevamente gracias y qué lindo tema, ¿no? Emma me decía en estos días de poder agregar un mensaje para el domingo a la noche y me vino bien porque vamos a estudiarlo, vamos a desdoblar este tema de vivir para Cristo en tres. Y yo pensaba en estudiar un poquito algunos pasajes centrales que me han hecho bien, siempre cuando uno lo invitan trata de hablar de lo que viene reflexionando y le decía que desde aquella vez que hablamos de 2 Timoteo no podía salir de la vida de Pablo. Y quisiera que en estas 3 oportunidades que nos vamos a encontrar, los que estén, los que puedan estar, podamos desdoblar este tema y estudiar la vida, algunos pasajes de la vida de Pablo. Pero antes de todo eso, quiero decirle que quiero transmitir a Cristo con toda humildad. Pocos temas han generado en mí esto de este sentido de indefensión, ¿no? Aunque no lo merecemos, Dios nos utiliza y quiero darle la gloria a Él y la gracia. Y este tema de vivir para Cristo es que nos confronta. ¿Escucharon esa frase que dice, si tu vida no tiene un propósito real, si tu vida no tiene un propósito real, todo lo que hagas será un despropósito? Me escucho con un poco de eco ahí, pero me parece que no está silenciado. Russell, un ateo, decía que a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda de propósito de vivir no tiene sentido. Un ateo decía, a menos de que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda de propósito en la vida no tiene sentido. Un ateo decía esto. De ahí surge el existencialismo de Jean-Paul Sartre, ¿no? Donde tratan de buscar el sentido a la vida sabiendo que la vida no tiene sentido. Inventate algo, porque de algo hay que vivir el presente, porque no hay esperanza en el mañana. Lo que después termina finalizando en el nihilismo, en la nada misma, en ese túnel. Ahora, ¿cómo encontramos el sentido a la vida? Es cierto que la tragedia mayor que puede tener el ser humano no es morir, sino es vivir sin propósito. Durante miles de años, los más grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida, del propósito de la vida. Y la filosofía es un tema importante y tiene su gran utilidad. Pero cuando hay que definir el sentido de la vida, todos especulan. Porque solo el creador sabe el propósito de su creación. Y el hombre, por lógica, puede conocer esa libertad. Hay caminos que te llevan al éxito en la vida, pero no al propósito de la vida. Y éxito entre comillas, ¿no? Podríamos tener todos los reconocimientos del mundo y aún así no saber la razón por la cual existimos o vivimos. En la Confesión de Westminster dice, hemos sido creados para adorarle a Él y disfrutar de Él. Y San Agustín decía que nuestro corazón, oh Dios, ha sido creado para ti y no descansará hasta encontrarte a ti. Por eso se deriva esa frase que también se le alude a San Agustín, que decía que el corazón del hombre tiene forma de Dios, por lo cual de la única forma que lo puede llenar es si está Dios ahí. Ahora, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema tuyo y mío? Por eso decía que este tema me ha confrontado. Es que decimos, es mi vida, no te metas. Ahora, el Salmo dice que Él nos creó y no nosotros mismos. Él nos creó y no nosotros mismos. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, un agudo pensador y cristiano, dice, si Jesús murió y resucitó, solo hay 2 formas de vivir. O lo rechazás como un loco o un mentiroso, o lo aceptás como Salvador y tu vida cambiará radicalmente. Pero no me vengas, mirá lo que decía, me encanta lo que dice Lewis, pero no me vengan con esas niñadas que Jesús fue solo un buen maestro. Ahora, ¿por qué el cristiano a veces, tal vez muchas veces, vive
vidas raquíticas. Porque el Señor quiere o todo o nada. O todo o nada. Por eso este tema es trascendente. Vivir para Cristo. Porque si no está Cristo en el primer lugar, ¿en qué lugar está? O todo o nada. Miren, yo he conocido personas que le han dado el 50%, te dicen en charlas, a Dios. Y todas ellas que conocí que te dicen se han arrepentido de no haberle dado todo a Dios. Pero he conocido otras pocas personas que le han dado todo a Dios, que le han dicho: Dios, maneja mi agenda. Y ese 100% de todas las personas que me he cruzado y me lo han dicho, viven una vida de gozo y que no se arrepienten de haberle dado todo a Dios. Ahora, cuando no vivimos para Él, aunque nos sintamos bien, estamos perdiendo el tiempo. Por eso el ejemplo de Pablo. Por eso el ejemplo de Saulo, que él pensaba que estaba haciendo bien, aún en el nombre de la religión, pero era el hombre más infeliz. Todos acá estaríamos de acuerdo en vivir para Dios y no para nosotros mismos. Y que Dios maneje y gobierne cada área de nuestra vida. Entregarnos completamente a Él sin condiciones. Pero hay dos opciones, como decía Lewis: o nos rendimos o lo omitimos. Ahora, ¿por qué ver este tema en la vida de Pablo? ¿Por qué ver este tema en la vida de Pablo? Porque es un personaje que expresa claramente, entre otros, un claro llamado, una clara experiencia y una clara consagración de vivir para Cristo. Él, en Filipenses 1:21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, en otras palabras, si me muero, gano, y si vivo, vivo para Cristo. En Gálatas 2:20, después de confrontar nada más y nada menos al apóstol Pedro, que se estaba corriendo junto con Bernabé y los judaizantes, y deja ese texto tajante y dice: ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, un tercer texto dice: y una cosa hago, ahí en Timoteo, olvidando todo lo que queda atrás, prosigo a la meta. ¿Querés uno más? 1 Corintios 11:1, y a veces cuando leemos este texto, a mí me da ganas de hacerle montoncito a Pablo. Pablo, ¿quién te crees que sos? Pero en este texto hay inspiración. Y Pablo dice: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Por eso cuando la comisión me daba este tema, yo no podía dejar de salir de ver esto. Y el último pasaje en esta introducción es el pasaje que ustedes me dieron, que es en 2 Corintios 5:14, que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que vivan, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Me encanta este texto. Y me encanta leerlo de otras versiones, porque dice: el amor de Cristo nos empuja, nos arrincona, dicen otras, nos encierra, nos lleva al extremo. Eso es lo que significa nos constriñe. De chico yo este texto lo había aprendido con un ejemplo que me encanta hasta el día de hoy. Y es que imagínate que una persona tiene una camioneta, el auto más caro del mundo. Y un amigo y un hermano tiene el auto más barato del mundo. No hay ningún problema con ninguno de los dos, pero es un ejemplo. Ahora estos dos se cruzan en la ruta y el que tiene el auto más barato del mundo se le queda. Y pasa el que tiene el auto más caro del mundo. Y lo ve a su amigo que estaba frenado y baja, no lo pudiéndolo arrancar y no pudiendo arreglarlo. ¿Sabéis que le dice? Toma la llave del mío, te lo quedo. Después vemos cómo hacemos la transferencia. No la pagás, toma, quédatela, yo me quedo con esto. Pero la grúa, llamo yo y la espero. Bueno, el que tenía el auto más barato se va con el auto más caro del mundo a su casa, le avisa a su señora, no lo pueden creer. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Y la situación se hace a la inversa.
Este que le había regalado el auto está quedado a un costado. Y pasa este que tenía el auto más caro, el que lo había tenido ahora nuevo, pasa y ve el que antes tenía el auto caro, pero ahora tenía el más barato y está ahí frenado, y lo ve. ¿Y qué haría ese que va manejando el auto más caro del mundo y ve a su amigo que se lo había regalado y está frenado? ¿Qué tiene que hacer? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Lo que siente ese hombre, tengo que frenar. Y si me paso y tengo que volver. Y si tengo que volver a ayudarlo. Me dio el auto más caro del mundo. Me ayudó. Y ahora él está frenado. Mira, yo te dije que lo aprendí de chico porque me encantó. Pero esto es lo que significa el amor de Cristo nos constriñe. Tal vez con un ejemplo pavo. Pero Cristo hizo mucho más que eso. Y no solo que el auto más caro, Dios nos dio a su Hijo. El amor de Cristo nos constriñe, nos debe llevar a eso, a empujarnos, a que debemos vivir para Él y no tengo otra opción, porque Dios mandó a su Hijo lo mayor que tenía, para que vivamos para Él. Por eso en esta conferencia la vamos a desdoblar en tres. En primer lugar, ver el móvil. El móvil es el amor de Cristo. En segundo lugar, mañana vamos a ver la manera. ¿Cómo es la manera que se mueve ese móvil? Bueno, nos constriñe, pensando esto. Y en último lugar, vamos a ver el motivo. ¿Cuál es el motivo? Para que los que vivan ya no vivan para sí. Tal vez para que quede más claro hay un motivo. ¿Cuál? Vivir para Él. ¿Cuál es la manera? Y tenemos que pensar. ¿Y qué pensar? En el móvil, en lo que le movió el corazón a Dios. Es ese amor inexplicable. El móvil es el amor de Cristo. Hoy vamos a ver esto, el móvil. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué? Porque como dice 1 Juan 4:19, si le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Por eso la pregunta es, ¿somos cambiados o queremos una transformación? ¿Queremos vivir para Él? Mira, yo no sé cuánto te mirás al espejo, pero cuando yo me miro al espejo, muchas veces tengo que decir que no veo a Cristo reflejado. Yo no sé cuánto quedará, la hora la hace el Espíritu Santo, pero si pudiera traspasar y hacer algo humanamente que no se puede, simplemente dar lo que el Señor en humildad y en reflexión nos dio, es que podamos vivir para Él. Y que este mensaje y estos mensajes sean un cambio de una vida para vivir para Él. Miren, estoy convencido de que ya se ha acabado la época de los superhéroes. Lewis también decía que atrás de cada hombre hay un ser roto. Y yo le quiero hablar a esos hombres y mujeres que pueden estar rotos, que Dios nos puede curar y que al vivir para Él podemos curar a los demás. Vivir para Cristo, ser sal, ser luz. Que nos podamos ver y poder reflejar a Él. En Hechos 9 vamos a ver 3 lecciones básicas en este móvil. ¿Cuál es el móvil? Bueno, vamos a Hechos 9 en la vida de Pablo, en la conversión de Pablo. Y cuando uno trata de hablar de estos textos tan conocidos que muchos de ustedes han reflexionado, hablado, predicado, sacar 3 lecciones básicas, por así decirlo, pero que eso que es básico, no pensamos que no es profundo y que Dios no lo puede hablar. ¿Lo leemos? Saulo, Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Te das cuenta cómo conocían a los hombres cristianos de aquel momento? Los del camino. Si hallase algunos de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues.
Si hay alguien que está acá conectado, yo veo algunos cuadros que no conozco a todos, estamos leyendo la vida de alguien de que perseguía a la iglesia en aquel momento. Y que en este momento va a tener un encuentro con el Señor Jesús y su vida cambia. Y él es un ejemplo de una persona que vivió para Cristo. Y que estos 3 mensajes que vamos a tener sea una excusa de ver a Cristo reflejado en Pablo. Vamos a estudiar a Pablo, pero Pablo va a ser una excusa para parecernos más a Cristo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta acá con la lectura de la palabra de Dios. Lecciones básicas de esto de lo que vamos a ver el móvil. En primer lugar, vamos a ver 3 aprender. En primer lugar, aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Dice que Saulo tuvo que caer del caballo y oír. Ahora, eruditos se pelean hasta el hartazgo, porque la palabra de Dios no dice que había un caballo. Pero sin duda, un joven principal, líder, como era Saulo en aquel momento, asno y mula iban los pobres. Eran lo que entró y lo que iba la familia del Señor Jesús. Sin duda, para hacer 224 kilómetros y para encontrar a alguien en el camino, sin duda, Saulo tuvo que haberse caído del caballo. Pero no importa de dónde se cayó, lo importante es que Dios lo tuvo que tirar. El Señor tuvo que, para tener un encuentro con el Señor, tuvo que caerse y escuchar. Tuvo que escuchar el mensaje. Te digo, él iba a Damasco a ver si encontraba cristianos para encerrarlos, para perseguirlos, y dicen las otras cartas que aún los llevaba hasta los límites y los expulsaba de las ciudades. Y acá vemos que en el mismo lugar donde iba a encontrarse con personas cristianas, tiene un encuentro con el Señor Jesús y su vida cambia. Ahora, la primera lección clave, básica, es que aprendamos a escuchar. En Hechos 26, cuando Pablo está contra Agripa, ya mucho tiempo más adelante, y él cuenta su testimonio varias veces, Pablo, él le cuenta al rey y le dice, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Él sabía con quién se estaba encontrando. Pero él dice que tuvo que aprender a escuchar. Ahora, para ir a la parte práctica, ¿cuántas reuniones, no? ¿Cuántas reuniones repetimos, venimos y muchas veces no hay cambios? Y lo que tengo que desterrar de mi vida, no lo destierro. Y lo que tengo que empezar a tomar, no lo tomo. Ahora, ¿saben por qué? Porque muchas veces tenemos un problema con el escuchar. Como dice mi hija, entra por acá y sale por acá. Pero qué triste que eso a veces nos pasa en la vida espiritual. Te pasa que estás conversando con alguien, tal vez con tu esposa, con un amigo, con un compañero, y en vez de escucharlo ya estás hablando, pensando vos lo que le vas a responder. Y eso es una gran muestra de que no sabemos escuchar. Ahora, muchas veces eso nos pasa con el Señor. Yo no puedo ver las intenciones a través de las pantallas y tampoco soy el Espíritu Santo. Pero sí me he encontrado muchas veces con personas que van a examinar los mensajes o muchas personas que van a escuchar algo nuevo. Por lo que he visto de internet, de la iglesia del Hornero y de las distintas iglesias que conozco que están conectadas, tienen muy buena palabra. Para que Dios nos libre de ir a la iglesia y tratar de escuchar algo nuevo y que no haya cambios. Por eso el primer aprender para vivir una vida para Cristo, de que si queremos vivir para Cristo, en esta primera lección, en esta primera parada en el móvil, es aprendamos a escuchar. El riesgo es que esto no pase con Dios. Mirá, en Éxodo 5, 2,
dice una pregunta muy parecida a la que Saulo hace en el versículo 5. Dice, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero en Éxodo 5:2, acompáñame ahí, o no lo busques, yo no te lo leo. En Éxodo 5:2 hay una pregunta que es muy parecida gramaticalmente, pero dicho de otra boca, y es del faraón. Y el faraón le respondió a Moisés, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hay un gran parecido en estas dos preguntas. En la de Saulo, cuando ve esa luz, que era nada más y nada menos que el Señor Jesús, y le pregunta, ¿quién eres, Señor? Porque él sabía a quién se estaba encontrando. Pero mira qué diferente a la respuesta del faraón. ¿Quién es el Señor? No lo conozco. Ahora, gramaticalmente son parecidas, pero también nos hablan de un corazón totalmente distinto. Ahora, te hago una pregunta, ¿con cuál nos sentimos reflejados? Bueno, tal vez nunca digas yo con la del faraón, no. No. Pero preguntémonos cuántas veces Dios nos habla con claridad. Con claridad. Dios nos habla con claridad. Y muchas veces con nuestra actitud tal vez le decimos, ¿y quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? Ahora, ¿queremos ser transformados o queremos una religión? ¿Queremos vivir para Cristo o vivir para nosotros? Si querés religión, sigamos así como estamos. Tal vez como estamos. Odiando a tu vecino, no perdonando a tu cónyuge, manteniendo pecados ocultos, maltratando a tus padres, defraudando en tus negocios. Salí y seguí arriba del caballo. Pero nosotros no queremos que el Señor se meta en nuestras ocupaciones. Dice que Felipe iba y se tenía que encontrar ahí con el etíope y se tuvo que meter en esas ocupaciones. No solo las de él, sino las de él propio mismo. Pero Señor, me tienes que mandar al desierto y se te dirá lo que tienes que hacer. Y dice que escuchó la voz del ángel y después del Espíritu y fue y se acercó al carro y le predicó y después les enseñó toda la palabra. Pero muchas veces nosotros no queremos que el Señor se muestre con otras ocupaciones. Nosotros estamos en otras cosas. Estoy sirviendo a las mesas. Andá. O muchas veces nosotros no queremos, como en este lugar, en segundo lugar, que se meta con nuestro orgullo. Y a Saulo le tuvo que tocar el orgullo. Pero en tercer lugar, en nuestras orientaciones. Tal vez como Jonás. Su orientación de Jonás iba para un lado y la de Dios iba para el otro. Y Dios le dijo, Jonás, ve a Nínive. Y él huyó a Tarsis. ¿Por qué? Porque a veces el mensaje de Dios es claro, pero no queremos que Él se meta con nuestras orientaciones. Es una cosa muy básica, pero qué difícil es aprender a escuchar. Qué difícil es aprender a escuchar. Vamos a ir en escalones ascendentes viendo la vida de Pablo. Queremos estudiar un personaje que dijo todo lo que dijimos al principio, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él es el que escribió porque el amor de Cristo nos constriñe. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo estimo como pérdida con tal de conocer a Cristo. ¿Sabés? ¿Queremos conocer todo esto? Bueno, en primer lugar él tuvo que aprender esta lección, aprender a escuchar. Y vamos a ver en los demás mensajes, y aún en este, que fue fino el oído de Pablo. Fue fino el oído de Pablo. Habacuc 2:4 dice que el alma que se enorgullece, esa no prosperará. Cristo quiere moldearte, Cristo quiere moldearme, transformarme, pero empieza por acá. Aprendamos a escuchar. Para que después mires para atrás y digas, ¿qué me pasó? Ya no me enojo fácilmente como antes. Ya no tengo esta tentación que me derrotaba. Ya Dios cambió mi carácter. O como muchas veces nos pasan los padres que nos dicen después de los campamentos, ¿qué le hicieron a mi hijo o a mi hija? Tuvo un encuentro con Cristo.
Ahora, en segundo lugar, la segunda lección en el versículo 9. Mirá lo que dice el versículo 9. Dice que entonces, en el versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra, porque la primera lección fue, aprendamos a escuchar. Y para aprender a escuchar hay que bajarnos del caballo. Tal vez Dios tiene que incomodar nuestras ocupaciones y cambiar nuestras orientaciones. Pero en segundo lugar, aprender a esperar. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Imagínatelo a Saulo. La comitiva con él dice que lo dejó, se fue, no sé qué habrán dicho. No veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, el detalle de ni comió y no bebió podría haber pasado por alto. Pero sin duda, en un judío, como lo era él, donde él tenía todos los pergaminos como judío y como religioso, sin duda esto tuvo un sentido. De hecho, cuando el Señor después le muestra a Bernabé, le dice, allá hay un hombre que ora. Sin duda este tiempo habrá sido un tiempo de ayuno, de oración. Saulo ve la luz, cae, escucha, responde y pasa lo que leímos. Ahora, ¿por qué 3 días? ¿Por qué no 1 hora, no un día, sino 3 días? Porque él tenía que aprender esta lección. Saulo, ahora vas a ser Pablo. Y en primer lugar vas a tener que empezar a escuchar mi palabra. Pero en segundo lugar, vas a tener que empezar a esperar. Esperar. La formación de Cristo en nosotros y en Pablo lleva tiempo. Ahora vivimos en un mundo de cristianos y de personas que no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Ahora en el versículo 1 leímos que Saulo decía que respiraba amenazas. Imagínate la cara, la juventud, porque dice que Hechos, cuando apedrean a Esteban, dice que en los pies estaba ¿quién? ¿Cayeron los mantos de Esteban? A los pies de un joven. Sin duda, Saulo era una persona que era joven, un ímpetu, un liderazgo. Dice que él pedía cartas y iba. Si encontraba a alguien, los traía y le daban cartas. Ahora todo lo contrario, este sentido de indefensión. Porque ahora vas a tener que aprender a esperar. No es más como antes, Saulo. Respirando amenazas, pide carta y va, y pasan, y pensamos que muchas veces liderar es así. Pero miren, en mi Biblia es muy distinto. Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto. Y José, en el desierto, tuvo que esperar para ser llevado al palacio. Ahora, mira este ejemplo de Noé. Me anotaba este ejemplo de Noé en esto de esperar. Génesis 5:32, mira. Vamos a Génesis 5:32. Dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Tal vez no es un dato relevante, pero si vos lees toda esta genealogía, todos los que fueron padres en esta genealogía fueron padres antes de los 160 años. Ahora, ¿qué dice de Moisés? Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Por qué? Porque Noé tenía que pasar por la escuela, de la misma que pasó Saulo. Y tal vez que nosotros tenemos que pasar, o tal vez el Señor nos quiera confrontar, y que tengamos que aprender a esperar para empezar a vivir para Cristo. Ahora en Génesis 7, 9 y 10 sigue esta lección para Noé. Mira lo que dice el 9, 7, 9 y 10. Dice, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al instante, dice, no. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Por qué Dios al 7º día? No había llovido nunca en la tierra, me están tratando de loco. Ya subía todos los animales. Manda la lluvia. No, al 7º día mandó la lluvia. Al 7º día. Y en Génesis 8:3, el último ejemplo,
de esta escuela de aprender a esperar. Miren lo que dice Génesis 8:13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, mirá, no es así, pero hagámonos de cuenta que es 1 de enero. Dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se cesaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, y ahí le dice, Señor, ¿tengo que esperar 27 días para salir? Estoy hace un montón acá adentro. Es que él tenía que aprender y seguir aprendiendo la lección de aprender a esperar. Ahora volvemos a Hechos 9, porque nuestra parada es Saulo. Saulo que se ha convertido en el apóstol Pablo. Hechos 9. Aprendamos a esperar. Dice que llevándole por la mano, un hombre activo, un joven, un líder, tiene que aprender esta lección. Aprendamos a esperar. De hecho, esto es lo que marca el testimonio, por eso quiero sentar las bases en este primer día. ¿Por qué? Porque la gran parte del testimonio de Pablo, tal vez muchos de nosotros la digamos, bueno, fue ineficaz. ¿Por qué? Porque mucho tiempo Pablo estuvo preso. Mucho tiempo. Un hombre tan activo se pasó la mayor parte de su ministerio quieto. ¿Sabes por qué? Porque desde el principio el Señor le dice, aprende a escuchar y aprende a esperar. Esperar es un ejercicio que nos lleva a depender de Dios, a tener una vida de disciplina y a discernir, a depender de Dios, aprender a escuchar, aprender a esperar. Pero en último lugar, en el versículo 11, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y en el versículo 6 dice, y se te dirá lo que debes hacer. En tercer lugar, aprender a ejercitar. Tal vez era duro aprender a morir, pero para ejercitar y para poder vivir para Él, hay que vivir para Él, y hay que andar, y hay que accionar, y hay que ejercitar. Ser formado cuesta, pero ¿sabes qué es lo que más cuesta? Que hay que morir a nosotros. Pablo, ahora no es más como vos decís, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, Pablo, vas a tener que emprender a ejercitar, a andar conmigo, y que el que mando soy yo. Ser formado cuesta, ¿sabes por qué? Porque hay que morir, no físicamente. Sería loco que yo fomente esto, no, pero morir espiritualmente. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Señor Jesús dice que el que quiere venir en pos de mí, queremos vivir para Él, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El Señor Jesús dice, si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. No puede llevar fruto. Por eso sería duro decir, aprendamos a morir. Pero para ejercitar hay que morir al yo y vivir para Él. Mirá este sentido de indefensión. Me encanta este sentido de indefensión. ¿A dónde lo lleva el Señor? ¿A dónde lo confronta Pablo? Dice que no podía ser, no podía ver y que lo tuvieron que llevar en la mano como un bebé. Como un bebé a Damasco. Donde sin duda el que lo iba a recibir, uno de los principales de ahí, sin duda era uno de los que tal vez Pablo le quería cortar la cabeza. Dios se mete en nuestra vida porque quiere que nosotros ejercitemos la vida que Él quiere en nosotros. Pero ¿saben cuál es nuestro tema? Le decimos al Señor, ¿qué te metes? ¿Y cómo nos cuesta ejercitar? ¿Cómo nos cuesta ejercitar? Aprendamos a escuchar cuántos mensajes, cuántos devocionales, cuántos campamentos, cuántas conferencias y tal vez no hay cambio. Aprendamos a esperar en su voluntad. Miren, los grandes fracasos en mi vida fueron cuando no aprendí a esperar en Dios. Lo mejor que nos puede pasar, chicos, hermanos, es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y eso lleva tiempo, y hay que esperar.
Pero en último lugar, aprender a ejercitar. Miren, en la parábola del hijo pródigo, siempre nos quedamos con el hijo pródigo, pero ahí hubo un hermano mayor. Y la cara de la rebeldía tiene dos monedas. Es una moneda que tiene dos caras, mejor dicho. Porque la cara de la rebeldía es de aquel que se fue y vivió todo perdidamente y malgastó todo y despilfarró todo, pero también la cara de la rebeldía es de aquellos que se quedan y que no disfrutan del abrazo del Padre. Son aquellos que se quedan en la casa del Padre, que sirven, pero que no disfrutan de una relación con el Padre. ¿Sabes por qué? Y porque muchas veces no aprendemos a escuchar al Padre, no aprendemos a esperar, y mucho menos no aprendemos a ejercitar. Vivimos una vida de religión. Y tal vez Dios nos tiene que confrontar en esta noche o en alguna oportunidad y decirnos como en Isaías, usted no es tal el ayuno que yo les pido. El ayuno que yo les pido es que desaten ligaduras de los oprimidos, que améis, que albergues al desventurado, que compartas el pan, que abras tu casa. ¿Cuánto nos cuesta ejercitar la vida de Cristo en nosotros? ¿Cuánto nos cuesta aún en este tiempo? Y este tiempo también tal vez vislumbró algunas cosas positivas, pero también algunas cosas negativas que teníamos como iglesia. Que encerrábamos nuestros ministerios a la iglesia, al templo, a las cuatro paredes, mejor dicho, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y cómo nos hemos quedado desorientados cuando no estamos en el templo. Y tal vez una lección sea, aprendamos a ejercitar, a vivir para Cristo en tu barrio, en tu universidad, en tu escuela, en tu trabajo. Aprendamos a ejercitarnos para vivir para Él. Para ser transformado, Dios tiene que obrar para salvación. El Señor quiere transformarnos a su imagen y no a la imagen de Pablo. El Señor quiere transformarnos a su imagen y no a la imagen de Pablo. Pero estamos viendo a alguien que tenía poderes, que era una persona reconocida de aquel momento, pero tuvo que aprender esta lección. Aprende a escuchar, Pablo. Vos vas a pasar a mis filas, pero vas a tener que aprender esta lección, escuchar, esperarme y ejercitar. Y terminamos con 1 Pedro 2:21. Acompáñame ahí, terminamos con 1 Pedro. 1 Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. ¿Queremos vivir para Cristo? Él nos dejó el ejemplo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Éramos ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Por qué? Para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál es la conclusión de este primer mensaje para los que somos cristianos? Para los que ya somos hijos de Dios, a seguir transformándonos. Tal vez en el camino algo se cayó. Tal vez algo en el camino, algo se perdió. Que lo podamos levantar. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuánto el Señor no te habla en un devocional? ¿Hace cuánto no te ves confrontado con la palabra de Dios? Aprendamos a ejercitarlo, aquello que el Señor nos habla. Pero tal vez para el prójimo que nos visita, que no tiene a Cristo en su corazón, tal vez alguien ha extendido esta invitación y hay alguien acá conectado que no conoce a Dios. De hecho, entró o lo escucha el día de la mañana, tal vez por intriga. Mira, Cristo quiere transformarte a su imagen. Quiere ser tu Salvador y que vivas para Él. Como dijimos y leímos acá, éramos ovejas descarriadas, el cual Él murió por cada uno de nosotros para darnos vida. Y que esa vida se vea reflejada en cada uno
de nosotros. Pero ¿sabés qué tenés que hacer? Tenemos que hacer, como dice Pablo en Hechos 26, no fui rebelde a la visión celestial. Miren, a veces estamos en la iglesia como Pinky y Cerebro, ¿no? Tratamos de conquistar al mundo, pero no salimos del laboratorio. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no somos transformados a la imagen de Cristo y no estamos viviendo para Él. No fui rebelde a la visión celestial. Termino con una frase de Hendriksen. En el libro de Hendriksen, en este capítulo, dice: una de las lecciones que podemos aprender de la conversión de Pablo es que la salvación se origina en Dios y no en el hombre. La iniciativa es tomada por Dios y Él es quien lleva la salvación hasta su destino final. Por eso en este texto el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos deja sin opción a que vivamos para Él. En primer lugar vimos el móvil. ¿Sabe cuál fue el móvil? Ese amor inexplicable, ese amor inagotable que tuvo Cristo. Por eso para aquel prójimo que está acá escuchando, venía Él, Él te quiere dar vida eterna. Y para los que somos hijos de Dios, que podamos ser cambiados, transformados. En estas lecciones básicas de Hechos 9, pero que podamos aprender a escuchar, a esperar y a ejercitar una vida que agrade y que viva para Él. Que Dios lo bendiga.